Veamos qué tanto sabes de historia mundial. ¿Dónde nació Albert Einstein? Alemania. Aunque renunció a la ciudadanía alemana en 1896, vivió sin nacionalidad hasta que se nacionalizó suizo. Más tarde recuperó la ciudadanía alemana y finalmente se convirtió en ciudadano estadounidense en 1940. Einstein es un ejemplo de cómo su vida trascendió fronteras, al igual que su legado científico. ¿Qué tipo de barcos llevó en su famoso primer viaje Cristóbal Colón? Una nao y dos carabelas. La Santa María era la nao, más grande y robusta, mientras que la Pinta y la Niña eran carabelas, más rápidas y maniobrables. Este equilibrio entre capacidad y velocidad fue clave para atravesar el desconocido Atlántico y llegar al Nuevo Mundo en 1492. ¿Quiénes participaban en los Juegos Aéreos de la antigua Grecia? Solo las mujeres. Eran un homenaje a la diosa Hera y consistían en competencias como carreras a pie. A diferencia de los Juegos Olímpicos, donde solo competían hombres, los Juegos Aéreos ofrecían a las mujeres una oportunidad única de demostrar su habilidad física y rendir culto a su diosa protectora. ¿Cuál es el instrumento de cálculo más antiguo? Ábaco. Utilizado desde hace más de 4000 años. Originado en Mesopotamia y perfeccionado en culturas como la china y la griega. Aún hoy se utiliza en algunas partes del mundo por su precisión y simplicidad. ¿A quién debemos la invención del método para producir champán? Dom Pérignon. Un monje francés del siglo XVII. Aunque no inventó el champagne como lo conocemos, perfeccionó el proceso de doble fermentación que da las burbujas al vino. Su técnica sentó las bases para el champagne moderno. ¿Cómo se llama el anillo de oro que se suele poner en la mano del Papa al inicio de su pontificado? Anillo del pescador. Este anillo simboliza a San Pedro, el primer papa y pescador, y lleva grabado su nombre junto con una imagen de Pedro lanzando redes. Se utiliza en actos oficiales y es destruido al final del pontificado, representando el cierre de su autoridad. ¿Cómo se llamaba la Fuerza Aérea de Alemania en la época nazi? Luftwaffe, que significa arma aérea en alemán. Fue una de las fuerzas aéreas más poderosas de la Segunda Guerra Mundial, conocida por su participación en tácticas como el Blitzkrieg, donde combinaban ataques aéreos y terrestres para conquistar rápidamente territorios. ¿Quién inventó la minifalda? Mary Quant. En la década de 1960. Su diseño revolucionario simbolizó la liberación femenina y se convirtió en un ícono de la moda juvenil y el movimiento cultural de la época. Aunque otros diseñadores también contribuyeron a su popularización, Mary es quien la llevó al estrellato desde su boutique en Londres. ¿Cómo se llamaba el búnker de Hitler situado en Prusia Oriental, en la actual Polonia? La guarida del lobo. Este complejo secreto era su cuartel general militar durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial. Rodeado de densos bosques y fortificaciones, fue aquí donde ocurrió el famoso atentado fallido contra Hitler en 1944, conocido como la Operación Valquiria. ¿Cuál fue considerado hasta 2006 el noveno planeta del Sistema Solar y ahora se clasifica como un planeta enano? Plutón. La Unión Astronómica Internacional lo reclasificó como un planeta enano. Esto se debe a que no cumple con todos los criterios para ser un planeta. Aún así, Plutón sigue fascinando por su misterio y su lejanía en el espacio.
¿Cuál fue el nombre original de la banda musical The Beatles? The Quarrymen. Una banda formada por John Lennon en 1956, antes de la llegada de Paul McCartney y George Harrison. Con este nombre tocaban música skiffle, un estilo popular en la época. Más tarde evolucionaron hacia el rock y adoptaron el nombre que los haría mundialmente famosos, The Beatles. ¿En qué ciudad se encuentra el Muro de las Lamentaciones? Jerusalén. Y es uno de los lugares más sagrados del judaísmo. Miles de personas viajan cada año para orar, dejar notas con peticiones y conectarse con su fe en este sitio cargado de historia y espiritualidad. ¿Qué dos países tienen como límites única y exclusivamente a Italia? Ciudad del Vaticano y San Marino. Ambos son estados independientes dentro del territorio italiano. San Marino es la república más antigua del mundo, y el Vaticano es el estado más pequeño, conocido como el corazón de la Iglesia Católica. ¿En qué país se encuentra Chan Chan, la ciudad de barro? Perú. Y es la ciudad de adobe más grande de América. Construida por la civilización Chimú alrededor del año 850 después de Cristo. Su diseño muestra plazas, templos y viviendas que sobrevivieron siglos en el desierto peruano, siendo hoy patrimonio de la humanidad. ¿Con qué nombre se les conoce a los perros leones de piedra que podemos ver en la entrada de algunos templos y santuarios japoneses? Komainu. Estas estatuas simbolizan guardianes espirituales, uno con la boca abierta para expulsar los malos espíritus y otro con la boca cerrada para mantener la buena energía. Su presencia crea un aura de protección y misticismo en cada templo que custodian. ¿Cómo se conocía a la ciudad de Sevilla en tiempos de los romanos? Hispalis. Fue una de las ciudades más importantes de la provincia romana, destacándose por su riqueza y comercio. Su historia está marcada por imponentes construcciones romanas, y su legado aún se refleja en la cultura y arquitectura de la ciudad actual. ¿En qué país la flor cempasúchil se utiliza como ofrenda en la festividad del Día de los Muertos? México. Su color brillante y su aroma se cree que guían las almas de los difuntos hacia las ofrendas colocadas en los altares. Esta tradición, llena de misticismo y amor, honra la conexión entre los vivos y sus seres queridos que han partido. ¿Qué significa el término morisco? Musulmanes que se convirtieron al cristianismo en España tras la Reconquista. Aunque oficialmente eran cristianos, muchos continuaron practicando sus tradiciones islámicas en secreto, lo que los hizo objeto de persecución y expulsión en el siglo XVII. Su historia refleja un periodo de tensiones culturales y religiosas en la España medieval. ¿Cómo se llama el movimiento por el que la luna gira sobre sí misma? Rotación. Curiosamente, la Luna tarda exactamente el mismo tiempo en rotar sobre su eje que en completar su órbita alrededor de la Tierra. Por eso siempre vemos la misma cara de la Luna desde nuestro planeta, un hecho fascinante de la astronomía. ¿Qué es la renta per cápita? La relación entre el Producto Interno Bruto de un país y su número de habitantes. Es una medida que nos dice cuánto en promedio le corresponde a cada persona si se distribuyera toda la riqueza generada por el país. Es clave para comparar niveles de desarrollo entre países. ¿Montado en qué animal cruzó Aníbal los Pirineos? Elefante. Durante su legendaria marcha hacia Roma,
lideró un ejército con elefantes de guerra, que eran su arma secreta para sembrar miedo y confusión en sus enemigos. Este impresionante logro convirtió su travesía en una de las hazañas militares más famosas de la historia. ¿Quién dijo la frase "solo sé que no sé nada"? Sócrates. El filósofo griego que revolucionó el pensamiento occidental. Esta frase no es una muestra de ignorancia, sino de humildad intelectual, ya que Sócrates creía que reconocer nuestra propia ignorancia es el primer paso hacia la verdadera sabiduría. ¿Quién es el autor de El alquimista? Paulo Coelho. Esta novela, publicada en 1988, se convirtió en un fenómeno mundial, inspirando a millones con su mensaje sobre seguir los sueños y descubrir el propósito de la vida. Traducida a más de 80 idiomas, es una de las obras más vendidas de todos los tiempos. ¿Qué personaje bíblico ungió a David como rey de Israel? Samuel. Según la Biblia, Dios envió a Samuel a buscar a David, porque había elegido a este humilde y valiente muchacho para liderar a su pueblo, llegando a ser uno de los reyes más importantes de Israel y un símbolo de fe y liderazgo. ¿Qué enfermedad han tenido en común Bruce Willis, Anthony Hopkins y Mark Anthony cuando eran pequeños? Disfemia. Conocida como tartamudez. Este trastorno del habla provoca interrupciones en la fluidez al hablar, pero no les impidió convertirse en grandes figuras en sus campos, demostrando que con esfuerzo y apoyo, los desafíos pueden superarse. ¿De dónde era el grupo de heavy metal Scorpions? Alemania. En 1965, se convirtieron en una de las bandas más icónicas del rock, famosos por éxitos como Rock You Like a Hurricane y la balada Wind of Change, que se convirtió en un himno de la reunificación alemana tras la Guerra Fría. ¿Qué obra dejó Mozart inacabada a causa de su muerte? Requiem. Este majestuoso Requiem fue encargado de forma anónima, y Mozart trabajó en él obsesivamente hasta sus últimos días en 1791. Tras su muerte, su alumno Franz Saber-Sussmayr completó la obra, convirtiéndola en una de las piezas más enigmáticas y emocionantes de la música clásica. ¿En qué museo se encuentra la piedra de Rosetta? Museo Británico en Londres. Este artefacto descubierto en 1799 permitió descifrar los jeroglíficos egipcios gracias a sus textos en 3 escrituras: jeroglífica, demótica y griega. Es uno de los objetos más fascinantes de la historia y un símbolo del entendimiento entre civilizaciones antiguas. ¿A qué 2 civilizaciones afectaron las guerras púnicas? Romanos y cartagineses. 2 poderosas civilizaciones del Mediterráneo. Estos enfrentamientos, que ocurrieron entre el siglo III y II a.C., fue una lucha épica por el control del comercio y territorio, culminando con la destrucción de Cartago y el ascenso de Roma como una superpotencia. ¿Cuál es una actividad cinegética? La caza. Se refiere específicamente a la práctica de cazar animales, ya sea por deporte, control poblacional o supervivencia. Ha sido parte de la cultura humana desde tiempos prehistóricos. Pregunta especial. ¿Qué río atraviesa París? Deja la respuesta en los comentarios y demuéstranos qué tanto sabes. Te reto a hacer estos quiz, donde solo un genio lograría acertar todas.